El día de hoy les voy a estar compartiendo la segunda parte de mi historia en relación a la atención recibida en clínica de mamas, realización de la biopsia, atenciones complementarias que recibí y valoración con el oncólogo y programación de mi cirugía. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos una vez más. Es para mí un gusto poder volver a saludarles y contar con su compañía. Para los que ya me conocen o me siguen por este canal, saben lo importante que es para mí contar mi historia en esta lucha contra el cáncer de mama que me fue diagnosticado en el 2023. Y para los que son nuevos, les doy también una cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. Espero que este contenido sea de su agrado y sobre todo de ayuda para quienes están pasando por una difícil situación y puedan encontrar en este espacio una mano amiga, una persona con la que se sientan acompañados, que mi testimonio sea una luz de esperanza y motivación en medio de la prueba. Les comentaba en el video anterior acerca de cómo se descubrió la lesión que parecía en ese momento ser cáncer y las indicaciones que me daba la doctora, que era debía presentarme en urgencias del hospital inmediatamente al salir de su consultorio. Sin embargo, yo ese viernes 24 de marzo no voy a emergencias y me presento hasta el día lunes a las 7 de la mañana en el hospital. Ahí la enfermera de clínica de mamas me atiende y me dice que ella le va a pasar la información a la doctora, que yo espere unos minutos y que luego me indican qué hay que hacer. Pasados unos minutos sale la enfermera y me dice que la doctora no me va a poder atender ese día ya que no hay espacio disponible, pero que ella me va a estar asignando un espacio para el 30 de marzo a las 7 de la mañana. Regreso a mi casa y el jueves 30 de marzo a las 7 de la mañana ya yo estoy en el hospital, en clínica de mamas. Me atiende la doctora tal y como estaba programado. Me dice que efectivamente se ve una lesión que es altamente sospechosa, pero que no se puede confirmar ni descartar hasta que no tengamos el resultado de una biopsia. Entonces ella me hace la referencia para que me realicen esa prueba o ese examen. Me dice que no me lo van a hacer de inmediato porque hay que esperar más o menos unos 15 días para que me asignen la fecha y unos 15 días más después de haberme hecho el examen para poder recibir los resultados. Que ese es el tiempo que más o menos tarda el proceso en este tipo de casos. Entonces, bueno, salgo del consultorio, voy a donde la secretaria me asigna una nueva fecha para cita de control. Ya la del 30 de junio queda descartada y me la dejan para el 29 de abril, con la esperanza de que para esa fecha ya los resultados de la biopsia estén en mi expediente. Voy a rayos X, entrego la solicitud de biopsia y me dice la persona que me atiende que debo esperar llamada telefónica para que me indiquen el día y la hora en la que me van a realizar el examen. Me vuelvo a regresar acá a mi casa y para mi sorpresa, esos 15 días de espera que probablemente tenía que transcurrir se redujeron a solo horas, porque ese mismo día, jueves 30, me llaman por teléfono del hospital y me dicen que si puedo presentarme al día siguiente a las 10 de la mañana para realizarme la biopsia que estaba pendiente. Obviamente les digo que sí, y aunque con miedo, sabía que tenía que hacerlo, entonces el viernes a las 10 de la mañana ya yo estaba en el hospital, en el área de ultrasonidos. Después de unos minutos de espera ahí fuera de ultrasonidos, me hacen pasar a la sala de ultrasonidos como tal. Un muchacho ahí como enfermero, no sé, empieza a darme algunas indicaciones de cómo debo acostarme y todo lo demás. Y ya después llega
llega la persona encargada de hacerme la biopsia. Él muy amable también, me da algunas instrucciones, después de preguntarme algunos datos personales, él me da unas instrucciones, me dice también que cuántas muestras van a tomar y demás. En ese tiempo que pasó entre el muchacho que me prepara con el que va a hacerme el examen, yo tuve mucho miedo, me empezó a entrar un frío terrible, empecé a temblar en las manos y los pies, y en ese momento recordé a mami que decía que cuando ella iba para el quirófano, ella se corría el gorrito, se tapaba los ojos, cerraba los ojos y no veía nada para no asustarse más de la cuenta, y se encomendaba a Dios. Entonces yo en ese momento, al recordarme de mami, dije, bueno, ahora es a mí la que me toca cerrar los ojos, hacer lo que me indiquen y encomendarme a Dios, porque no me queda de otra. No hay vuelta atrás, tengo que pasar por esto, no puedo decir que no. Y ahí, con todo el miedo, entonces me esperé a que llegara la persona encargada de hacerme el examen. Cuando la persona que me va a hacer la biopsia empieza a hacerme las preguntas, obviamente yo abro mis ojos. Pero en una de esas veo que el muchacho tenía así como una especie de varilla. Fue lo que vi, porque fueron instantes que abrí mis ojos y los volví a cerrar del susto. Yo vi que el muchacho tenía como una varilla, como si fuera un picahielos, un pincho, ¿verdad? Y seguramente lo estaba como desinfectando, no sé qué será, o pasándole alcohol o algo así. Y yo me asusté porque pensé, eso me va a poner ahí, ¿verdad? En el pecho, y eso seguro me va a doler. De hecho, él me dijo, vas a escuchar un ruido como cuando se grapa, de esas grapadoras grandes, vas a escuchar eso, no tengas miedo, es el momento en el que se va a tomar la muestra. No vas a sentir dolor porque vas a estar con anestesia local. Entonces, no tenga miedo. Pero de siempre uno, ¿verdad? Los nervios lo traicionan a veces. Y más uno que pues, ha pasado por situaciones de ansiedad, con más razón, es una lucha interna mental que tienes en esos instantes. Bueno, ya me pusieron anestesia, me dijeron ahora sí, prepárese, coloque sus brazos detrás, sus manos detrás de su cabeza, no, no se tense, pero eso era muy difícil para mí. Y, y ya empezó la prueba. Cuando introdujeron la aguja, yo sí sentí algo. Seguramente la anestesia no había hecho buen efecto o no sé, porque yo sentí feo. Fueron instantes, pero yo sentí feo y yo recuerdo que dije, ay, pero pasó. Y ya escuché el sonido ese que me habían indicado y ya pues unas indicaciones entre ellos y tomaron 4 muestras. Luego el muchacho que hizo la biopsia me dice, ¿y no tienes ninguna lesión en la axila? Yo le dije, no, que yo sepa, no. Me dice, bueno, voy a revisar. Y revisó los datos míos y me dijo que no, que me había salvado. No, no, me dice, te fue bien, no, no tienes que salir con punción en la axila. Él se fue, el otro que me había atendido primero me dio algunas indicaciones, me dijo que el vendaje que me estaban dejando tenía que tenerlo así varias horas, que hasta la noche me lo podría retirar, pero no antes. Y que si tenía sangrado o alguna cosa así, pues sí tenía que ir a emergencias, pero que si yo veía cambios en el color de piel o sentía un dolor que era manejable, eso era normal porque ellos habían hecho mucha presión en esa zona, aunque yo no hubiera tenido dolor. Entonces yo recuerdo que yo le dije, muchacho, ¿y será que me puedo dejar entonces el vendaje hasta el día siguiente? Y me dijo, sí, claro, se lo puede dejar y cuando te bañas, te lo quitas, te lavas y ya sigues con los cuidados normales. Así lo hice, yo me vine para la casa y me cuidé toda esa tarde de noche hasta el día siguiente. Incluso ese día dormí con el brasier puesto porque para mantener más seguro, digamos, el área donde estaba el vendaje. A la mañana siguiente, cuando me bañé, me lavé bien con las indicaciones que le dan a uno siempre cuando es una cirugía, ¿verdad? Y
teniendo todos los cuidados, ¿verdad?, de higiene para no ir a infectar la herida, que aunque en este caso era muy pequeñita, pues también era profunda. Gracias a Dios, en mi caso no tuve mucho dolor, fue una molestia bastante leve. Sí me tenía que cuidar de no hacer fuerza, no salir a caminar en esos días porque menos trotar, pero, pero fue bastante manejable la situación. Gracias a Dios el dolor fue manejable. Sí cambió de color un poco la piel, pero no tanto. Y entonces todo marchó muy bien en ese aspecto. Pasaron los días y llegó la fecha del 29 de abril, que ya estaba programada mi cita de control. Fui a la clínica, pero todavía mis resultados no habían llegado al expediente. Uno se preocupa en ese momento porque siente que el tiempo está pasando y aunque no quieres tener que pasar por el quirófano o recibir quimioterapia, que no se sabía cuál era lo primero, también sabía que esto era una lucha contra el tiempo. Entonces, que entre más se demorara la atención, más podía ir avanzando la enfermedad. Pero bueno, no llegó a tiempo para esa fecha y me dijo la doctora que entonces quedaba a la espera de que ellos me llamaban cuando llegaba el resultado. Ese era el 29 de abril. El 5 de mayo me llama la enfermera y me dice que me presente el día 8 al hospital para poder retirar los resultados que ya están en mi expediente. Pero no me adelanta ningún resultado. Nada más me dice que tengo que presentarme ese día a las 11 de la mañana. El 8, que era un lunes, fui a la clínica de mamas y despuesito de las 11 de la mañana me hicieron pasar al consultorio. En esta ocasión me atiende otra doctora, no la que me había visto la vez anterior, y me dice que efectivamente estábamos frente a un caso de un carcinoma en la mama. Entonces, obviamente uno siente una sensación horrible en el cuerpo, porque siempre se guarda la esperanza de que le digan que no era eso. Pero bueno, se me confirma lo que ya se estaba casi confirmado desde aquel 24 de marzo. Y me dice que entonces ahora lo que sigue es realizar los trámites en el San Juan de Dios, que es a donde me refiere, para que me valore el oncólogo. Ellos son los encargados de hacer los trámites de hospital a hospital, entonces yo no tengo que ir a San José a hacer ningún papeleo. Igual regreso a la casa y bueno, la doctora me dice, cualquier situación que se presente, cualquier cosa que usted necesite puede venir sin ninguna vergüenza, sin ningún miedo, y nosotros en cuanto podamos le damos la atención que usted requiere. Pero sí tenía que esperar, ¿verdad?, que ellos me indicaran qué día debía ir a San José. No recuerdo cuántos días pasaron, pero debe haber sido como entre unos 8 o 15 días lo más, que me llaman del hospital, nuevamente la enfermera de ahí de clínica de mamas, me llama y me dice que ya tengo la referencia con la fecha asignada para la valoración con el oncólogo. La misma está programada para el 6 de junio, allá en el San Juan de Dios. Yo voy a retirar la referencia y me presento ese 6 de junio en el hospital. Para ese tiempo, antes de ir a la valoración con el oncólogo, ya yo había ido también a citas en otra atención complementaria, que fue a psicología, odontología y psiquiatría. Ellos me mandaron a esas 3 partes. En un video aparte voy a comentarles mi experiencia en esas 3 áreas para no hacer este tan largo ni tan enredado. Y el doctor Campos es el que me atiende allá en el San Juan. Él me dice que es una lesión bastante pequeña, pero que sí requiere de cirugía. Que en mi caso, por ser tan pequeña, lo primero que van bueno, y que están en un grado 1, y un estadio temprano, me dijo que entonces me iban a hacer una cuadrantectomía, que eso es que le quitan a uno una cuarta parte del seno o de la mama. La persona que estaba conmigo, una señora que me acompañó ese día a la cita, le hizo la pregunta al doctor que cuánto tiempo debía yo esperar
para que me operaran. Él le dijo que no podía darnos la respuesta porque generalmente se tardaban unas 5 semanas, pero no era algo estricto, que podía variar. Podía ser antes, podía ser después de las 5 semanas de espera. Pero que alrededor de ese tiempo era el que debía esperar para estar en la cirugía. Y además de eso me dijo, debes llevar sí o sí radioterapia. Después le indicarán cuántas serán las sesiones. Y la quimioterapia queda en espera. Eso depende de lo que encuentren el día que te hagan la cirugía y la valoración posterior a lo que encuentren ese día. Entonces yo sabía que lo mínimo que tenía que pasar era por cirugía y luego la radioterapia. Luego me dijo que en mi caso el tumor o el tumor maligno era de carácter hormonal y me pidió que me descubriera el pecho para hacerme el palparme y me dice que si yo me toco la pelotilla. Entonces yo le digo que no, le digo no doctor, yo nunca me he tocado nada. Me dice no, yo tampoco, pero esa cochinadilla, me dice esa cochinadilla hay que quitarla porque ahí está bien oculto el bandido. Y bueno, ya me dijo que no que él seguía, si yo estaba de acuerdo con lo que me había indicado de cirugía y demás, entonces él seguía adelante con los trámites necesarios para que me programaran fecha de cirugía. Y yo obviamente le dije que sí. Entonces me dijo, bueno, ahora te regresas a la casa, espera la llamada para que sepas qué día debes venir a hospitalizarte. Así lo hago, me regreso. Obviamente era un momento bastante difícil. Sabía que tenía que pasar por lo que sería mi cuarta cirugía en mi vida. Pero no había de otra. Era lo que necesitaba y todo sería puesto en las manos de Dios. Así pasaron los días. Obviamente sonaba el teléfono, me daba miedo. Cada vez que el teléfono sonaba yo sentía que ya me anunciaban la fecha de la cirugía y tal vez era una persona amiga para preguntarme algo y mi corazón estaba a mil, pero bueno, así pasé, obviamente agarrada de la mano de Dios y de la Virgen. Muchas personas estaban haciendo oración por mí, algunos me mandaban mensajes de apoyo. En la iglesia, los compañeros de iglesia también me apoyaban mucho con las oraciones y así pasó las semanas de espera. Y un día me acuerdo que yo estaba planchando una camisa para papi y me di cuenta que en mi cabeza había un pensamiento que era, ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Y cuando yo me percaté de ese pensamiento, lo primero que hice fue preguntarme, ¿es la Virgen la que me está diciendo que por qué tengo miedo si ella está ahí a mi lado? Y a partir de ese momento, con más fuerza, me agarré de su mano, le pedí que no me soltara, que tanto ella como Jesús fueran mis compañeros inseparables en esta lucha, en este camino difícil que me estaba tocando experimentar y atravesar, que si ellos estaban conmigo podría salir adelante. Y desde entonces siento que sin duda alguna son ellos los que me han dado la fortaleza para ir transitando cada etapa por la que he tenido que atravesar. Eso era más o menos el 25 de julio por ahí, y el día 27 recibo una llamada del Hospital San Juan de Dios donde la doctora Valverde me indicaba que la cita programada para mi cirugía estaba para el 2 de agosto, que debía presentarme ese día en el hospital en urgencias a las 7 de la mañana. Inmediatamente recordé, porque yo a nadie le comenté sobre esa frase que pasó por mi cabeza, yo inmediatamente recordé esa frase porque ese 2 de agosto es el día que para nosotros los costarricenses, para nosotros los católicos, es sumamente importante, ya que celebramos a nuestra negrita, la reina de los ángeles, a nuestra patrona. Entonces,
Yo decía, si aquel día escuché la frase, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Ahora me lo confirma. En su día será el día que debo presentarme a hospitalizarme para esta cirugía, a la que tengo tanto miedo de asistir, pero a la que no puedo posponer. No sé por qué yo tenía tanto miedo con esta cirugía. Siempre he llevado miedo cuando voy al quirófano, porque para peores todo me da miedo. Pero, pero en esta ocasión tenía más y solo le pedía a Dios y a la Virgen que no me dejaran sola, que pudiera despertar, que no vomitara porque en otras ocasiones eso me ha afectado mucho y que por favor retiraran todo lo que fuera maligno para no tener que pasar por otra cirugía. La fecha en la que se me programa la hospitalización es una muy importante para mí como católica, como costarricense y por ser también mi día, mi onomástico y el día en que daría un paso más en esta lucha contra aquel enemigo silencioso con el que había compartido mucho tiempo sin darme cuenta y que también pues ya teniéndolo presente, ahí estaba, aunque parecía que no, ahí estaba, haciendo de las suyas dentro de mi organismo. La historia la voy a dejar hasta aquí, esta parte, para luego contarles todo lo referente a lo que fue la cirugía, la hospitalización, mi experiencia de esos días y, y no hacer este video tan re largo. Espero que hasta el momento lo que les he podido compartir, lo que recuerdo, mis experiencias, lo que he podido sentir y describir, les sirva de al menos de consuelo, compañía, motivación o fortaleza a las personas que siguen lamentablemente uniéndose a esta lucha, porque digo lamentable porque sinceramente yo no deseara saber que hay personas que pasan por estos momentos tan dolorosos, unos más fuertes, otros un poco más leves, pero a todos este tipo de diagnósticos nos afecta y mucho, en muchos aspectos de nuestra vida. Y bueno, sabemos que a diario nos comentan nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, que hay alguien más que está luchando contra algo que se presentó en su vida de la manera más inesperada. Pero tanto a esos que ya hemos pasado por donde asustan, como a los que apenas están iniciando en su proceso oncológico, a todos le pido a Dios que nos fortalezca, nos ayude a seguir adelante, que en medio de las dificultades no dejemos de ver siempre su mano amorosa, su compañía inseparable, su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros. Le pido a Dios también a diario por aquellas personas que atienden a pacientes con estas enfermedades, quizás ya en momentos terminales, a quienes en los hospitales y en los diferentes centros de salud día a día trabajan atendiendo a sus semejantes, a personas que llegan con una serie de situaciones internas, con miedos, angustias, a veces algunos enojados, con la realidad que le toca vivir, y ellos con su amabilidad, al menos desde mi experiencia, le dan a uno esa palabra de confianza en que el proceso que estás viviendo va por buen camino, que lo que le están asignando es lo que le va a permitir volver a lograr la salud que tanto anhelas. Y entonces le pido a Dios que ayude a cada uno de los pacientes, pero también a quienes dan lo mejor de sí en la atención de cada uno de nosotros. Ya para terminar, quiero darle las gracias a todos los que me han acompañado hasta el final.
Recordarles que si ustedes consideran que este contenido puede ser de utilidad para otros, puedan compartirlo con sus seres queridos, con sus amigos, y de esta manera también me ayudan a poder crecer en el canal para poder llegar a más personas y así juntos ir creando una comunidad muy hermosa en la que podamos apoyarnos. Les recuerdo que si alguno de ustedes gusta en compartir su experiencia, si es un paciente oncológico o si ha tenido algún ser querido que haya atravesado por una situación difícil, déjenmelo saber en los comentarios. Con gusto lo estaré leyendo. Eso es algo que me encanta leer y sin duda que cada uno de sus testimonios, de sus palabras de apoyo o de sus consejos también serán bien recibidos acá en este canal. Eso sí, con mucho respeto, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros merece eso, merece respeto, merece consideración y aquí estamos para apoyarnos unos a otros. Y recuerden que no estamos solos, que aunque nos sintamos así, nunca estamos solos. Hay alguien que siempre está de nuestro lado y ese es Dios. Así que confiados en que Él está con nosotros, vivamos un día a la vez. Pura vida. Bye.